Corría el año de 1901 y el bueno de Joaquín Costa publicó Oligarquía y Caciquismo, un libro que quizá debiera estremecernos por su enorme actualidad. En aquel momento corría la regencia de María Cristina. Hoy, bajo la regencia de Angela Merkel, reinando Felipe VI, tenemos que preguntarnos cosas muy parecidas. El turnismo que ideó Cánovas del Castillo se basaba en oligarcas que se enmascaraban como políticos y caciques que sabían que tenían una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad siempre y cuando repartieran algo de su riqueza con esos políticos venales. Duró hasta que Alfonso XIII nos metió en el desastre de Marruecos y aquellas miles de muertes le hicieron pagar un precio. En aquel entonces ya los políticos oligarcas, igual que los caciques, terminaban en las minas del Rif, en Transatlántica, en los bancos, en la unión de explosivos, en los ferrocarriles. En aquel entonces la prensa mentía, como ahora, y en aquel entonces la Iglesia bendecía, como ahora. Al final, fíjense ustedes, tuvo que venir una prensa obrera para solventar aquellos problemas. Hubo gente que decidió que la luz de las iglesias se obtenía mejor de otras maneras. Más de un político terminó de mala manera, porque hubo gente que se cansó de ser siempre la pagana de esas historias. Azaña, en aquel momento, cuando decidió acabar con aquel régimen, habló de la casta. Y no vamos a olvidar que también los oligarcas y los caciques, cuando se empezaron a encontrar soluciones, decidieron acabar por la tremenda. ¿Habremos aprendido algo? Entendemos aquí en La Tuerca que el pasado nos debe servir para saber de aquellos que anticiparon nuestra rabia y sobre todo para no terminar como aquellos que se enfadaron con los oligarcas y los caciques de antaño. Al fin y al cabo, cuando uno sabe, en fin, previene. Adelante, vídeo. Hoy, en La Tuerca, queremos enfrentar la oligarquía y el caciquismo como un problema que pervive en la España del siglo XXI. Para ello vamos a replantearnos los problemas no resueltos del siglo XIX y que aún siguen contaminando la democracia. Con una mesa de expertos debatiremos sobre los problemas sociales de nuestros días, con especial atención a una sanidad que durante un tiempo fue la envidia de buena parte de Europa y que hoy está en tela de juicio debido, entre otras cosas, a la gestión del primer caso de ébola. Hablaremos también sobre la cuestión territorial y sobre cómo Mas ha tenido que respetar la voluntad de los que pagan tanto su gobierno como el de Rajoy. Vamos a preguntarnos por la eficiencia de un Estado conducido por la corrupción. Analizaremos en qué medida esa oligarquía y ese caciquismo han influido en los medios de comunicación y de qué nos sirven, si es que nos sirven, las intervenciones y las políticas europeas en España. Hoy, en Enclave Tuerca, oligarquía y caciquismo del siglo XXI. Ay, señor, prácticamente un siglo echado a perder. Para hablar de estas cosas necesitamos buenos conocedores del presente y buenos conocedores del pasado. Tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Alberto Pradilla, encargado de llenar el Ebro de cocodrilos. ¿Cómo estás, Alberto? Hacía mucho que no estábamos contigo y tú con nosotros. Pues muy bien, estaba pensando si al futuro alcalde tendré que pedirle un permiso para criar los cocodrilos en Madrid Río. En cuanto sepamos dónde está el alcalde se lo preguntaremos. Tenemos con nosotros también a Pablo Sánchez León, historiador y también buen amigo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Contamos también con la presencia de Noelia Adane del colectivo Contratiempo y de la Universidad del Barrio. Noelia, bienvenida. Gracias. A esta tu casa. Gracias. Estupendo. Tenemos a Olga Rodríguez, periodista del diario.es y también buena amiga. ¿Cómo estás, Olga? Muy bien, un placer estar con vosotros. Qué rico contar con tu presencia. Y tenemos también con nosotros a Marciano Sánchez Baile, presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, o algo así. Algo así, sí. Bueno, pero el caso es que Marciano es una de las personas más reconocidas en la defensa de la sanidad pública en España. Empezamos el debate. En 1901, como planteábamos, Joaquín Costa publicaba uno de esos libros notables de la historia, preguntándose acerca de la oligarquía y caciquismo y seguramente preguntándose en qué medida España se estaba alejando del entorno europeo. Y tenemos que hacer una pregunta que os pido en un minuto a todos los de la mesa que me respondáis. ¿España sigue siendo diferente, Pablo? Sigue siendo diferente porque es más europeísta no debiendo serlo,
por lo mal que es tratada en Europa, sigue siendo diferente porque esencialmente no consigue desarrollar el protagonismo popular en la política como el pasado de muchos países europeos ha tenido, y eso la convierte en un país que parece que sigue un poco atrasado a determinados niveles cívicos. Alberto, ¿España sigue siendo diferente en comparación con los países de nuestro entorno europeo? Es que diferente yo, en la línea de continuidad, vería en la capacidad que ha tenido la oligarquía de adaptarse, ¿no?, a diferentes escenarios dentro del Estado, en donde ha podido mantener el poder político, económico, mediático, lo ha seguido manteniendo, donde no se ha aliado con males menores, preveyendo una posible ruptura, una alternativa rupturista. Y yo creo que, bueno, te leí a ti en un momento de que en la transición se hizo lo que se pudo, ¿no? Y yo creo que hoy en día, en este momento de crisis, entre esa disyuntiva de ruptura y reforma, es precisamente cuando están aflorando los problemas que quedaron pendientes entonces, ¿no? Y todo, el resumen es la falta de democracia. Es falta de democracia la modificación del artículo 135 de la Constitución, y es falta de democracia el no permitir votar a los catalanes. Al final es un secuestro de la democracia. Olga. Sigue siendo diferente, sin duda. Estaba recordando la portada del New York Times del pasado mes de abril, en la que hablaba de la memoria histórica y de juzgar o no los crímenes del franquismo, e informaba de la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y decía el New York Times: hoy en día la política, los negocios y la ley en España están salpicados de personas con vínculos directos o indirectos con el régimen de Franco. Aquí hay una cultura de la impunidad marcada por muchas razones, pero una de ellas sin duda es que procedemos de una dictadura que, bueno, llegó la transición y se hizo un lavado de imagen, pero en muchísimos casos los ricos de la dictadura siguen siendo los ricos de la democracia, y esa cultura de la impunidad lo impregna todo. Es decir, si salieron gratis muchas cosas que ocurrieron durante la dictadura y nadie ha pagado por ello, del mismo modo sale gratis robar, no pagar impuestos o fomentar la desigualdad. Noelia, en algún momento nos acercamos a Europa, pero hoy en día ¿se mantiene esa diferencia de la que se quejaba Joaquín Costa? Pues yo es que no lo plantearía en términos de diferencia, porque igual eso presupone que estar más cerca de Europa o ser más iguales a los europeos en este momento nos colocaría en unas condiciones mejores a las condiciones en las que estamos. Y en realidad a mí lo que me parece es que España es una variante mediterránea de un modelo de crecimiento que es catastrófico para el mundo entero. Entonces, no sé si la cuestión es tanto la diferencia, sino darle una perspectiva a este país y darle un proyecto que de momento parece que no existe, que no se vislumbra, por lo menos no desde sus instituciones. Marciano, España en algún momento consiguió una sanidad pública que era la envidia. No sé si vamos a ser capaces de mantenerlo. Hay un modelo sanitario en Europa que, en términos de medición, implica mayor gasto social que el nuestro. Parece que nos estamos alejando. ¿Somos diferentes? Bueno, yo creo que hay, como dijo Noelia, el problema de la diferencia, hay cosas en las que somos diferentes para bien y otras para mal, ¿no? Entonces yo diría que en este momento el sistema sanitario todavía es bastante diferente del que es predominante en Europa, porque tenemos un sistema sanitario público, de una provisión mayoritariamente público, basado en la atención primaria y con unas ideas de fondo, yo creo que muy positivas, ¿no? Porque consideran la atención sanitaria como un derecho y no como una mercancía, ¿no? Y eso, este gobierno, por ejemplo, lo está intentando cambiar, ¿no? De una manera muy rápida, muy atropellada, ¿no? Y en lo que somos diferentes, claramente diferentes, es en que nos podemos permitir, parece, tener en el mando de la sanidad pues personas que son claramente incompetentes e irresponsables, ¿no? Que son, en otros países de Europa, pues Ana Mato o Javier Rodríguez hubiesen durado lo que pasa entre que empieza y acaba un telediario, ¿no? O sea que... Pero entonces eso nos sitúa, ya os pregunto a todos los miembros de la mesa, ante una pregunta no fácil de responder. Parece que los ciudadanos de este país allá afuera pueden generar respeto, incluso admiración en otros ámbitos de lo social, a veces en la medicina, a veces en el deporte, a veces en la literatura, en las artes, pero con cierta frecuencia causamos bochorno en el comportamiento político.
Están las élites alejadas realmente de la ciudadanía, estamos arrastrando quizá también por los problemas de un Estado secularmente ineficiente, por una construcción territorial que sigue permitiendo que existan oligarcas. Pensemos en los caciques, en los Fabra, pensemos en ese uso interesado, ¿no?, del Estado para repartir en redes clientelares aquellos que se sacan el carnet de los grandes partidos, los puestos de trabajo. ¿Es posible que tengamos una sociedad más avanzada que nuestros políticos? ¿No es eso un sinsentido? Pero puede estar funcionando. Yo creo que el gran cambio gigante que se ha producido en el 15M que no se ha visto es que es la primera vez en la historia que el argumento fundamental de los elitistas se rompe por donde nadie esperaba que se rompiera, y se ha terminado rompiendo. Primero fue la propiedad, si no eres propietario no puedes ser un ciudadano, pero después fue siempre la educación. Las masas son incultas y por eso no pueden ser ciudadanas de pleno derecho. Hace 3 años lo que ha sucedido es que a escala mundial, pero con España siendo un pequeño lugar pionero, ha salido una ciudadanía culta a decir que es más culta que sus políticos. Y esto es una anomalía, es una novedad histórica, es muy interesante porque quiere decir que se ha terminado el chivo expiatorio o digamos la excusa para impedir a la población participar políticamente más. Ya no hay la diferencia que se consideraba antes clave. Y desde ese punto de vista lo que sucede más bien es que los ciudadanos empiezan desde su cultura, que han adquirido en varias generaciones y con retraso en el caso español, pero de manera muy masiva y con una conciencia política alta en este momento, a llamar a sus políticos incultos, que es básicamente la crítica que hay detrás de lo que sucede con personajes como Ana Mato, etcétera. Es que ante todo hacen el ridículo. Pero yo creo que ese es un fenómeno muy positivo, ¿no? Evidentemente. Porque eso indica que la ciudadanía, la sanidad, por ejemplo, los profesionales en general, tienen mucha más capacidad de asumir los problemas, de darle salida y de encontrar soluciones que la gente que por obligación y cobra además por dirigirles, ¿no? Yo creo que el hecho de que la gente se rebele contra las direcciones incompetentes es un, ¿cómo se dice eso, no? Es un síntoma, ¿no?, de que hay una sociedad que es muy saludable, ¿no?, y que hay una gran salud democrática y que existe una probabilidad razonable de que se transforme la sociedad, ¿no? Porque lo terrible sería que teniendo los dirigentes que tenemos todo el mundo estuviera contento, ¿no?, o la mayoría de la población estuviera contenta, ¿no? La rebeldía yo creo que es una parte muy positiva, ¿no?, de las transformaciones sociales, si no es que no las puede haber, ¿no? Es muy interesante en este sentido que nos habían contado hasta poco antes de desencadenarse la gran recesión y todo lo que ha venido después, que España era un país que se caracterizaba, y aquí es un poco lo de la diferencia, y por eso a mí tampoco no soy muy entusiasta de ese tipo de planteamientos, era un país distinto porque se caracterizaba por tener la participación política a un perfil muy bajo. Eso nos lo han venido diciendo hasta 2006-2007, es el discurso oficial que hemos asumido además acríticamente. Bueno, esto tenía que ver con una cultura política que se había desarrollado en el tardofranquismo, que pasaba por la transición de una manera singular, pero no nos están contando por qué razón esa aparente apatía política de pronto estalla y se transforma en otra cosa distinta, de manera que hasta 2006-2007 España era un país que se caracterizaba por tener una baja participación política, y a partir de 2009-10-11 se dispara la participación política y adquiere además una forma, una morfología muy particular, que es la de la protesta continuada y sostenida en el tiempo. Entonces, bueno, jugar con esto de la diferencia, ¿no?, nos puede llevar a estos sitios, ¿no? Bueno, somos diferentes, pero a ver, ¿de qué maneras, no? Unas cosas para bien. Que para bien, está claro. Alberto. Yo creo que es que históricamente, bueno, a partir de especialmente los pactos de la Moncloa y con la desmovilización de una izquierda en el Estado que apostaba, que termina entrando por esa parte, por esa reforma, lo que se nos vienen a decir básicamente es que que la democracia es votar cada 4 años, que ya tiene suficiente y que las decisiones importantes, las razones de Estado, ya las toman otros, ya se toman, esas ya se tomaron en su día, ya se tomaron en la Constitución, y a partir de ahora, pues bueno, pues tienes que estar, digamos, simplemente eligiendo a una serie de gestores,
Y eso es lo que explica, por ejemplo, que en Navarra el PSOE en 2 ocasiones no cambie el gobierno y no se sume a una demanda de cambio frente a un ejecutivo ineficaz, donde están, veía el teaser del programa y hablabas de los medios de comunicación como el Diario de Navarra, de las élites, como puede ser el Opus Dei, de gente que está vinculada al franquismo directamente, pero frente a eso hay cosas, digamos, las cosas de mayores no pueden estar en manos de la ciudadanía. Entonces es un concepto de la democracia secuestrado. Claro, y eso no explicaría también las explosiones espasmódicas, es decir, si en un país no te dejan salidas para escaparte, si la religión genera una suerte de cierre categorial, si el Estado no es un Estado construido dialécticamente, sino que funciona como señoríos feudales que no terminan de desarrollarse democráticamente, ¿no explicaría que este país históricamente, cuando se levanta espasmódicamente, moviendo mucho los brazos, que fue lo último que pasó en el 15M, y que quizá parece que es lo que tiene que pasar, ya que somos como incapaces de, a través de otro tipo de movimientos, encontrar respuestas? Bueno, es que la sociedad española estaba muy dormida. Una de las causas, insisto, es que al igual que Grecia y Portugal, nosotros somos países con dictaduras, y esto también nos diferencia del resto de Europa, y con dictaduras recientes, ¿no? Nuestra tradición, nos habíamos creído el cuento de la eficacia del bipartidismo, respaldado por una oligarquía mediática que sigue existiendo a día de hoy, lamentablemente. Pero lo que pasó con el 15M es que hubo un proceso de indignación, y aunque el poder financiero sigue teniendo las riendas de todo y la oligarquía sigue controlando todos aquellos sectores fundamentales para controlar una sociedad, pero sin embargo hemos descubierto, podríamos decir, el trampantojo, es decir, la credibilidad de todo un sector que maneja las riendas de este país se ha caído. Esas alfombras rojas y esa pleitesía que antes buena parte de la sociedad española estaba dispuesta a rendirles, ya no está tan dispuesta a rendirles, porque se les ha caído la careta. Y esto es un proceso que además en un principio comenzó siendo de indignación, pero que está yendo a más, y estamos contemplando un proceso de empoderamiento y muchas ganas de participar activamente también en procesos políticos por parte de algunos sectores que hasta la fecha eran pasivos y que incluso no estaban interesados en la política. ¿Es una indignación madura, Pablo? Bueno, sobre todo lo que cambia exponencialmente es el tempo. Históricamente, si es cierto que España ha tenido una relación como muy espasmódica, que parece que es la de la antigua plaza del mundo más bien musulmán, lo que cuenta un poco Villacañas en sus libros, sería la primavera árabe, el grito y vuelta a casa, no se explicaría entonces el surgimiento de formaciones como Podemos en un periodo tan corto de tiempo, porque si nos volvemos hace 100 años, lo que tenemos es que entonces la toma de conciencia de una crisis nacional como es el 98, obliga, sin embargo, a esperar casi 20 años a que aparezcan formaciones políticas que entienden que la tarea esencial es modificar el régimen de arriba abajo, y sin embargo la lógica del regeneracionismo del propio régimen, el lenguaje de vamos a arreglar 4 cosas para seguir mandando los mismos, mantiene a la población más o menos encandilada, grosso modo con unos explosivos y estallidos como 1909 y después el famoso trienio 17-20, que van generando ese mito, ¿no?, de que España es convulsa porque en efecto hay faltas de reconocimiento muy elevadas y se viven de manera muy moral, con mucha integridad moral. Entonces las explosiones son bestias, pero no hay rendimiento político. Ahora estamos asistiendo a un fenómeno muy contrario. Ha habido protestas no comparables en virulencia a las de hace 100 años, que sin embargo han generado una capacidad expansiva muy grande, y rápidamente implica que hay una ciudadanía más madura, se está produciendo la conciencia de que hay que saltar a la acción política colectiva, en fin, por la vía del acceso a las instituciones, la toma de las instituciones, la participación política popular. Quizá antes lo que existía era un tipo de ciudadanía muy distinta a la de ahora, que era más maximalista por un lado y más irredentista por otro, no asumía, no quería entrar en el juego de las instituciones del viejo liberalismo. Ahora yo creo que los españoles, si es que son comparables con los de hace 100 años, entienden que son ciudadanos y que por ahí es por donde van a caminar hasta conseguir lo que se pueda por la vía de la ciudadanía, que es la participación y la toma del poder por la vía de mecanismos que están dentro de una democracia. Eso es un cambio muy grande con hace 100 años. Marciano. Yo que soy quizás, no seguro, el más mayor de los que está aquí sentado, ¿no? Yo creo que a finales del franquismo hubo también
un crecimiento muy importante de organizaciones sociales y de participación ciudadana que luego fueron liquidadas, ¿no? Una vez que se aprobó la Constitución y se entró en un régimen, digamos, electoral muy consolidado, ¿no? Y se barrieron, ¿no?, toda una serie de organizaciones sociales que en un determinado momento tenían una fuerza muy importante, ¿no? Por ejemplo, el tema más clásico de la época eran las asociaciones vecinales, ¿no? O sea, que habían hecho esfuerzos tremendos y habían planteado el tema de los ayuntamientos democráticos y tal. Una vez que se eligen, los propios ayuntamientos se encargan de eliminar ese movimiento porque significaba de alguna manera un contrapoder, ¿no?, que les podía ser problemático, ¿no? Bueno, sí. No, Marciano, para anularlo, sí, ¿no? sí. Institucionalizarlo, ¿no?, convertirlo Exacto. en una cosa más o menos burocrática que tenía una vía de entrada a través de los concejales, etcétera, y que eliminó, de hecho, el movimiento vecinal en España ha habido un montón de años que prácticamente estaba desaparecido, ¿no? Claro, porque fue descabezado porque Claro. en el año 82 había muchos menos cuadros políticos de los que hay ahora. En caso de que haya un cambio político, muchos menos cuadros que tuvieron que salir de donde había, ¿no?, los pocos que fueron de los movimientos sociales. Pero, Marciano, quería preguntarte una cosa que creo que nos puede dar cierta luz, ¿no? La transición fue, como dijo Vázquez Montalbán, una corrección de debilidades, ¿no?, una correlación de debilidades, ¿no? Es decir, que el franquismo no fue lo suficientemente fuerte como para mantener a un tipo como Arias Navarro, que intentaron que fuera el presidente del gobierno, pero tuvo que ser cambiado por Suárez, pero la oposición no fue lo suficientemente fuerte como para plantear una ruptura, ¿no? Es decir, que hubo ahí una correlación de debilidades. 40 años de dictadura, el exilio, la represión, Franco se despidió fusilando, generó miedo. Una dictadura de 40 años en el siglo XX marca mucha impronta. La pregunta que te quería hacer es, ¿y por qué tuvimos una sanidad tan espectacular? La sanidad. Sí. Bueno, pues yo creo que por dos motivos seguramente, ¿no? Primero porque teníamos una situación de partida muy mala, ¿no? Es decir, el sistema sanitario en España tenía una baja cobertura, ¿no?, el sistema sanitario público, ¿no?, me refiero, había una segmentación de la cobertura, había una parte de la población que estaba cubierto por un modelo de beneficencia, ¿no?, que era una cosa casi insalubre, ¿no?, una cosa de muy baja calidad y muy deteriorada, ¿verdad? Y en cambio, esto también, claro, todo hay que decirlo, la propia dictadura, en la época, en cuanto empezó el desarrollismo, puso en marcha una red de hospitales públicos, ¿no?, que son los hospitales de la Seguridad Social, La Paz, el 12 de octubre, todos los grandes hospitales que hay ahora en España son de la época de Franco, ¿no? Porque no nos podemos engañar, luego se han renovado, han cambiado, etcétera, pero ese fue el momento, ¿no? Yo creo que ahí se creó una red hospitalaria pública de muchísima calidad, ¿no? Y eso entró en contradicción, por un lado, con la cobertura, por otro lado, con los movimientos profesionales, por otro lado, por los movimientos sociales y políticos, y yo creo que todo eso al final hizo que se presionara para cambiar significativamente el modelo de atención sanitaria, que además era muy ineficiente, ¿no?, para un país que pretendía ser desarrollado. O sea que yo creo que todo se combinó para poner en marcha un sistema sanitario que al final ha acabado siendo un sistema sanitario, o acabó en su momento siendo un sistema sanitario bastante bueno y muy envidiado a nivel internacional, tanto por la calidad de sus prestaciones como la eficiencia del propio sistema. Te lo planteaba porque tenía un gasto muy bajo, ¿no? No hemos sido capaces de tener, por ejemplo, una educación pública al nivel de la sanidad pública. Probablemente porque los intereses de la Iglesia Católica estaban presentes en la educación de una manera muy hegemónica y en la sanidad no. La sanidad se veía como algo, y sigue siendo, ¿no?, primero que tiene menos ideología, entre comillas, ¿no?, extensión de la propia ideología, ¿no?, de reproducción de la ideología. La Iglesia Católica siempre ha tenido muchísimo interés en controlar mucho la educación, ¿no?, porque es un tema clave, ¿no?, para seguir manteniendo fieles a la Iglesia, ¿no? Y en cambio la sanidad, que era un tema de atención sanitaria, tenía ahí muy poca incidencia, muy poca presencia, y además para poner en marcha un hospital se necesita una gran inversión de capital,
que no se quería hacer y que se dejó en manos del Estado en ese momento concreto, ¿verdad? Y que, en cambio, para poner en marcha pues un modelo de educación, la inversión que hay que hacer es muchísimo más pequeña, ¿no? Yo creo que probablemente eso es lo que ha producido una cosa y otra, y porque además la educación es el núcleo clave de la reproducción de las relaciones sociales, ¿no? Y el sistema sanitario pues lo es bastante menos, ¿no? Tenemos, Marciano, al otro lado del teléfono a Vicens Navarro. Buenas noches, Vicens. Buenas noches. Vicens, estamos dándole vueltas a si más de un siglo después de la publicación de Oligarquía y Caciquismo seguimos de alguna manera siendo rehenes de oligarcas y de caciques, y hemos empezado la discusión planteándonos si España sigue siendo diferente a un cierto modelo europeo, y tú has trabajado sobre estos temas. Déjame que te pregunte, ¿España sigue siendo diferente? Bueno, España es diferente como lo es Grecia, Portugal, Italia en cierta manera. El sur de Europa tienen en común no solo el clima, que por sí no explica mucho, sino una historia. Fijaros que Grecia, Portugal y España sufrieron 40 años de una dictadura fascista extraordinariamente represiva y con muy escasa conciencia social, no digamos Italia con el fascismo italiano. Todas estas sociedades han sido sociedades en las que hubo también una transición de la dictadura a la democracia en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras, en realidad ultraconservadoras, que controlaban el aparato del Estado. De manera que la transición se hizo en términos muy favorables a las fuerzas conservadoras. No fue una transición equilibrada. Por un lado, había aquellos que controlaban el Estado y la mayoría de los medios, y por otro lado, las izquierdas que lideraban las fuerzas democráticas que acababan de salir de la clandestinidad. Era imposible que en esos términos tan desequilibrados se hiciera una transición modélica. Fue una transición profundamente modélica que marcó el producto. La democracia española es una democracia de muy baja calidad. Los indicadores son enormes. Es un Estado pobre, es un Estado con escasa conciencia social, un Estado poco redistributivo, un Estado muy corrupto y que nunca reconoció la plurinacionalidad del Estado español. De ahí que ahora estamos viendo la realización de esta realidad. Planteábamos, Vicens, que parece que en el ámbito internacional España brinda referentes en ámbitos de la ciencia, de la cultura, del arte, de la medicina, pero parece que quien se empeña en no estar a la altura son las élites. ¿Es culpa de la ciudadanía o hay algún tipo de explicación que nos dé cuenta de por qué tenemos unas élites que les cuesta tanto dimitir, que están tan conchavadas entre ellos, que forman parte de familias recurrentes? ¿Cómo explicamos la permanencia de estas élites que se parecen tanto a las de hace un siglo? Pues precisamente el enorme dominio que esas clases dominantes, no olvidemos que la categoría clase todavía es útil para entender nuestro pasado y nuestro presente. O sea, esas clases dominantes han tenido un enorme peso. Y las clases dominadas, que hoy constituyen la mayoría de la ciudadanía, no han tenido mucho poder. No es correcto definir que cada país tiene lo que la ciudadanía se merece. No. Aquí las clases populares han luchado muchísimo en este país para obtener lo que tienen. Pero ha sido una lucha constante en que la ciudadanía ha tenido que luchar sangre, sudor, lágrimas por cada conquista social que ha tenido. O sea que en ese aspecto la enorme pobreza de la calidad de las instituciones llamadas representativas se debe a ese dominio de las derechas que a nivel de Europa son ultraderechas. Las ultraderechas continúan teniendo un enorme peso en las instituciones políticas. Lo que pasa es que las izquierdas se adaptaron a ese Estado. El Estado de la transición era el Estado heredado del régimen anterior. No hubo una ruptura, eso hay que entenderlo. Entonces, ese Estado se abrió para dar cabida a la izquierda gobernante que se adaptó a ese modelo. Y como que la transición había configurado un Estado
que era heredero del anterior, con unos partidos que se permitieron, pero muy poco democráticos. Hay que darse cuenta que la transición se hizo diseñada para debilitar a las izquierdas. No solo la ley electoral, que está muy sesgada en contra de las clases trabajadoras de este país, solo hace falta observar lo sesgado que está el sistema electoral, muy poco representativo, sino que incluso la estructuración de los partidos gobernados por élites gobernantes. Y es ahí que el juego político se reduce al politiqueo entre las élites gobernantes de los partidos políticos mayoritarios, que no hay que poner todos en la misma bolsa. O sea que en ese aspecto hoy tenemos, el término Casta lo define muy bien, es que son las élites, casi independientemente de que se eternicen o no, el sistema se eterniza. O sea que en ese aspecto tenemos las direcciones de los partidos. Rubalcaba es simbólicamente un representante de esta situación. Este hombre se eternizó allí en la dirección, sacrificando el proyecto socialista a fin de perpetuar su propio sillón. Pero como Rubalcaba, hay muchísimas figuras, tanto en la izquierda gobernante como en la derecha. Hay una cosa, por preguntarte, una última cuestión. Cuando Europa de alguna manera empieza a derivarse hacia el modelo neoliberal, que podemos situarlo en el Acta Única o sobre todo en el Tratado de la Unión Europea, la socialdemocracia europea surge una tensión, incluso salen escisiones que reclaman una Europa social que la ven amenazada por ese giro neoliberal que implica el Tratado de Maastricht. En cambio, en España lo que les ha hecho una escisión a Izquierda Unida hacia el Partido Socialista. ¿Podemos pensar que no hemos tenido una socialdemocracia a la altura de la europea? Bueno, en parte es así. Lo que ocurre ahí, hay que tener en cuenta que el establecimiento del euro era un proyecto político más que económico, que era la manera de debilitar a las izquierdas y a la Europa social. Fijaros que las políticas de austeridad se inician con el establecimiento del euro a base del criterio de Maastricht, en el que se tiene que reducir el gasto público, hay limitaciones en la deuda, se inicia el pensamiento neoliberal. O sea, es a partir de principios de los años 80 en los que, perdonad, es que Cataluña está muy agitada y la policía vuela por los cielos constantemente. Se creen que el pueblo catalán se va a rebelar aquí. Perdonad el inciso, pero es que había ese ruido de otro helicóptero policial. Estamos ya en una situación casi bélica. Esperemos que se tranquilice. Perdonad la interrupción. Nada. Entonces, lo que estamos ahí, el establecimiento del euro, fue el mecanismo por el cual el capital financiero quería desmontar las conquistas sociales. Y han sido muy exitosos. Se está utilizando la defensa del euro para justificar toda una serie de medidas que están afectando muy negativamente la calidad de vida de las clases populares. Y ese es el proyecto. De ahí que la adaptación de la socialdemocracia a ese modelo le hizo perder credibilidad. Y el fracaso de la socialdemocracia, que queda muy reflejada en España, en la que ya se inician las reformas de la Constitución, por cierto, bajo una presión del Banco Central Europeo y de la canciller Merkel y antes del señor Schröder, en el que desde ese punto de vista la socialdemocracia hoy es parte del problema en Europa. Vicens, en un minuto, lo que está ocurriendo en Cataluña desborda los marcos existentes y puede ser una posibilidad de encauzar esa indignación popular hacia lugares más luminosos. Sí. Es que lo que ocurre en Cataluña no se entiende, por desgracia, fuera de Cataluña. En Cataluña se están confluyendo varias líneas de protesta. Una, la protesta social que se comparte en el resto de España. O sea, que hoy España está bajo una enorme agitación. Que el hecho de que el 82% de la ciudadanía española indique que aquel famoso eslogan
del 15M, aquel movimiento tan sano que hubo y continúa habiendo en este país, que decían no nos representan, el 82% españoles están de acuerdo que esa casta no nos representa. Y aquí en Cataluña el porcentaje es todavía mayor. Esto es muy importante. Lo que además de ello, hay el problema nacional que nunca se ha resuelto porque el Estado de la Transición nunca reconoció la plurinacionalidad del Estado español. Y entonces ahí cuando se vetó el estatuto, que había venido de las izquierdas, una cosa que no se entiende en el resto de España es que se cree que la defensa de la entidad catalana es de la burguesía catalana, etc. No, no, no. Hay que darse cuenta que fueron las izquierdas siempre las que ya en la clandestinidad defendieron el derecho de decidir las distintas naciones y pueblos de España en cuanto a su relación entre ellas. Y esto es lo que está concluyendo. Hay la parte de pedir, exigir la identidad y el derecho a decidir del pueblo catalán, pero también de los distintos pueblos y naciones de España. Hay que redefinir el concepto de España. Vamos. Luego hay esa visión de transformación de que esta estructura no nos representa. Y vamos a verlo, Vicens, vamos a ver si es posible reinventar esa España y buscar también otra dirigencia que represente más a ese pueblo en marcha. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis y buenas noches. Igualmente. Muchas gracias, Vicens. Parece que problemas muy del siglo XIX, el problema nacional, el problema territorial, el problema internacional, y siempre, ¿no?, planeando esa ineficiencia que uno la lee, ¿no? No sé, en los episodios nacionales uno lo lee pero de a lo Galdós. mejor habría que contarlo más históricamente y reconocer que España da marcha atrás en los últimos años. Estamos volviendo al siglo XIX todos los europeos, para empezar, porque el desmantelamiento del estado del bienestar nos coloca en una situación, en un contexto que al que se parece es al siglo XIX. Eso por una parte, pero ha habido un siglo XX. Y el siglo XX ha tenido un logro y un despiste desde mi punto de vista. El logro ha sido el estado del bienestar. El despiste ha sido que se ha confundido la polémica fundamental de la política, dictadura-democracia, el problema de la tiranía, del ejercicio omnímodo del poder frente a la democracia o los sistemas participativos representativos. Y se ha olvidado lo que los liberales de finales del siglo XIX vieron con mucha claridad, que una vez que uno tiene un sistema representativo en marcha, su problema no es tanto la tentación de tiranía, sino la corrupción del propio sistema. Y cómo solamente con un rearme cívico se puede salir de una situación como esa. En ese sentido estamos otra vez donde a finales del XIX. Quiero plantear, Marciano, una cuestión que afecta ahora mismo, ¿no?, a los españoles, también a otros ámbitos, que tiene mucho que ver con un Estado ineficiente, un Estado incapacitado. Parece que lo que ocurría en otros momentos de la historia, donde en vez de nombrar a una persona que supiera de la Hacienda, nombrabas a tu primo y terminaba endeudando no a la Casa Real, sino a todos los españoles de la época. Uno tiene la sensación cuando ve la gestión del ébola y lo compara con la gestión de cualquier otra epidemia en lugares de nuestro entorno y caracteriza la enorme ineficiencia. Marciano, ¿por qué estamos en manos de gente tan inútil? Bueno, evidentemente porque lo quiere el presidente del gobierno, ¿no? O sea, que es el que ha nombrado a Ana Mato, el presidente de la Comunidad de Madrid, que es el que ha nombrado a Javier Rodríguez, ¿no?, que es el consejero. Yo creo que vamos a escuchar a Ana Mato y al consejero para saber de qué estamos hablando. Adelante, vídeo. Y lo que le puedo decir es lo que sabemos a través de los medios de comunicación. No tenemos más información que esa, parece que va evolucionando, pero sigue en la misma situación que estaba, por tanto, dentro de la gravedad. ¿Se entera la ministra a través de los medios de comunicación? Bueno, pues al menos se entera por algún sitio, ¿no? Porque de otras cosas no se ha enterado ni por los medios de comunicación, ¿no? Bueno, si es Telemadrid tampoco se habrá enterado de mucho. Claro. Si es Televisión Española o la televisión de Dolores de Cospedal tampoco se habrá enterado de mucho. Claro, que yo creo que el fenómeno de la politización es... a ver, el fenómeno de la incompetencia que hay a cargo, por ejemplo, en el caso concreto de la Administración Sanitaria, es porque se ha ido progresivamente politizando todos los organismos de gestión del sistema sanitario, ¿no? Politizando en el mal sentido de la palabra, partidizando, ¿no?, más que politizando. Bueno, eso, sí, pues llámalo, ya, la gente lo entiende. A veces se utilizan las palabras de una manera un poco corrupta, ¿no? Es decir, bueno, pues,
una cosa es politizar, pero la gente lo entiende como politización. La gente en el medio lo entiende así. ¿Eso por qué lo entiende así? Bueno, pues lo entiende así porque ahora mismo llega un partido político al poder en una comunidad autónoma, cambian todos los gerentes de todos los hospitales, cambian todos los directores médicos, cambian las directoras los directores de enfermería, directores de gestión y hasta las supervisoras, ¿no? Incluso jefes de servicio, ¿no? Porque el nombramiento de libre disposición, eso ha introducido un fenómeno tremendo, ¿no? Es decir, donde esto se parece mucho a lo de Mariano José de Larra, ¿no? Aquello de que había unos señores que estaban allí esperando a que ganase su partido para conseguir su puesto de trabajo en la administración pública. Cuando perdía su partido los echaban y se quedaban ahí de cesantes, ¿no? Esperando a que volviera a ganar. Y un poco la cosa funciona así. Luego en algún caso, en Madrid por ejemplo, pero en más sitios ya funciona a niveles esperpénticos. O sea, que es que ya no se trata de que gane el Partido Popular, sino de determinada facción dentro del Partido Popular, ¿no? Porque si cambia la facción que gobierna, pues limpia a los que había y coloca a los suyos. Claro, eso ha hecho que esta gente es gente cada vez más incompetente y gente con cada vez menos capacidad para liderar y para tener credibilidad dentro del sector sanitario, ¿no? Que es un sector muy complejo y que necesita en general pues bastantes conocimientos, ¿no? De gente que sabe bastante de cosas a lo mejor muy concretas, pero sí sabe de eso, ¿verdad? Y de repente nos encontramos con alguien que no sabe de nada y que lo único que hace es aquello que le van mandando, ¿no? Y esto se produce continuadamente. Es decir, bueno, pues un ejemplo que es clarísimo. La Comunidad de Madrid cerró el Carlos III como hospital de referencia de enfermedades infectocontagiosas. Y eso lo hizo a pesar de que la Organización Mundial de la Salud ya había advertido que estábamos en una situación que por la globalización, el cambio climático, etcétera, había muchos riesgos de que se produjeran pandemias, ¿no? Y que los estados tenían que tener organizada la respuesta a eso, ¿no? Bueno, pues el único sitio que había en este país para poder responder ante eso, la Comunidad de Madrid decide cerrarlo. La ministra de Sanidad, lógicamente, no dice nada, porque no habría leído el periódico aquel día, o por lo que sea, ¿no? Vamos, es una broma, ¿no? Pero evidentemente no dice nada porque estaba más o menos de acuerdo. Deciden traer al primer religioso. Deprisa y corriendo lo vuelven a reabrir de una manera precaria, porque ya no se abrió en las condiciones que estaba, ni el personal era el mismo, ni estaba suficientemente entrenado, ni nada. Por ejemplo, pues en la Comunidad de Madrid, al médico que más sabía de ébola en la comunidad, pues decidió jubilarlo, ¿no? Y lo jubilaron. Y lógicamente no se recuperó, o sea, que es que eso pierde el conocimiento. Bueno, traen el primero, se hace la cosa deprisa y corriendo, fallece y lo vuelven a cerrar. Traen al segundo, lo vuelven a reabrir corriendo, fallece y lo vuelven a cerrar, y ahora lo han vuelto a reabrir. Y justamente, no sé si fue al día siguiente o a los 2 días de que la auxiliar de enfermería, ¿no? la única que todavía oficialmente se contagió de ébola por esta situación, pues sale en el boletín de la Comunidad de Madrid la concesión de las obras para convertir el Carlos III en un hospital de media estancia, ¿no? O sea, esta gente es que no tiene ningún criterio, son gente que funciona de una manera absolutamente irracional, incompetente, y que están ahí y que lo siguen manteniendo, claro. Y el problema al final es que la responsabilidad ya no es solo de ellos, ¿no? Es de los que los mantienen, ¿no? Porque claro, no puede ser que la sustitución de Ana Mato sea Soraya, que también es una persona que tiene muy pocos conocimientos sobre esto y al menos parece que ha tenido el sentido común de delegarlo todo en un comité técnico que, bueno, ha empezado a decir cosas sensatas, ¿no? Que ya se sabían, pero que son sensatas, ¿no? Es decir, oiga, mientras el ébola no se solucione en los países africanos, no tenemos ninguna seguridad de que no va a seguir viniendo enfermos a España, ni siquiera de que no se puede producir una epidemia aquí, ¿no? Alberto. Yo creo que criterio sí que tienen. O sea, el criterio es entregarle la sanidad pública a sus amigos. Es decir, en una privatización. Aquí, hoy en día, si hablas hablas con sanitarios y están aterrorizados de las condiciones en las que están trabajando y no pueden hablar porque hay un monopolio entre Capio, Quirón, que si hablas o te quejas dentro, te pueden echar. Si hablas fuera, a ver dónde vas a trabajar. Con lo cual, el objetivo está claro, entregar la sanidad pública a la sanidad privada. Cuando se habla de la gestión,
se habla de esa bochornosa rueda de prensa donde todo el mundo casi nos da algo, claro, es que ¿podía hacer otra cosa Ana Mato que no fuese mentir para tranquilizar a la gente? Es decir, no sabían cómo se había contagiado, siguen sin saberlo. Entonces, nada de lo que pudiese hacer en ese momento podía tranquilizar, más allá de mentir de una mejor manera o una peor manera. Incluso apostar por criminalizar a Claro, la propia víctima, ¿no? Y luego, claro, y luego llegamos al siguiente paso, que llega Javier Rodríguez, en plan kamikaze. Yo no sé si es una estrategia política, de verdad, para decir, bueno, apartamos a Ana Mato, sacamos a alguien a decir la mayor barbaridad posible y que todo el mundo nos fijemos, porque es tan espeluznante lo que está diciendo que te apartas, ¿no? Y todo esto, teniendo en cuenta, en esa radiografía que has hecho tú, me parece que hay un elemento que hay que remarcar, y es que en abril los profesionales ya lo habían avisado. Se había puesto una demanda el 11 de julio en el Juzgado de Instrucción número 1 de Madrid. Con 100 profesionales. Con 100 firmas. Se archiva precisamente, creo que es el 23 de septiembre, a 3 días del fallecimiento del segundo religioso. Y ahora, después de que ya hay un contagio, es la Fiscalía cuando dice que va a abrir. O sea, es decir, se sabía y no se ha hecho nada. ¿Por qué? Porque se ha tratado de improvisar, porque lo que está previsto es el plan de privatización y el plan de entregar la sanidad pública a unas empresas privadas concretas que ya tienen un monopolio. Este tipo de problema el sector privado no puede abordarlo con ciertas garantías. O sea, que estamos ante un problema que yo creo que otra cosa que también ha demostrado es que, a pesar de que la política del gobierno es privatizar, desmantelar el sistema sanitario público, cuando hay un problema grave de salud, ¿a quién recurre? Pues recurre a la sanidad pública, porque es que no hay otra solución. Lo otro solo sirve para ganar dinero, pero no para dar atención sanitaria de calidad, y una cierta calidad de atención es indispensable, sobre todo en momentos críticos, ¿no? Claro, sí, es que yo me quedo también con cosas que ha dicho Alberto acerca de esto de la eficiencia, ¿no? La sensación que tenemos de que nuestros políticos no son competentes, es una sensación muy generalizada entre la ciudadanía. No son competentes, pero son muy eficientes cumpliendo los propósitos que se marcan, porque están haciendo exactamente lo que quieren hacer. Esto es muy sorprendente, y yo creo que aquí también viene bien un poco de perspectiva histórica. Tiene que ver con el momento en el que se crea el Estado del Bienestar en España, que es un momento de ofensiva ya neoliberal y de desmantelamiento de los estados del bienestar que tenemos como modelo, como referencia, sobre todo los del norte de Europa. Entonces nace en unas condiciones singulares por la propia circunstancia interna del país, pero nace también con las referencias como cambiadas, ¿no? Con el paso cambiado y las referencias difusas. Y nace sosteniéndose sobre dos pilares, que es la sanidad por un lado y la educación por otro. Yo es que tampoco comparto esta idea de que la educación no haya sido eficaz. Lo ha sido mucho para la clase política española. De hecho, yo creo que en gran medida esta permanente pelea entre Partido Socialista y Partido Popular por definir las líneas educativas en la enseñanza básica, pero también en la enseñanza superior, algo que han podido hacer en el contexto de Bolonia, tiene que ver con que han entendido muy bien que la educación era importantísima, que era un instrumento clave y que existían las condiciones para utilizarla al servicio de un proyecto, que es este proyecto que estamos padeciendo ahora. O sea que en este sentido la perspectiva histórica también ayuda, ¿no? Yo creo que si tú desmantelas, lo que vas a tener son siempre emergencias. Es decir, el modelo que proponen produce situaciones como la del ébola recurrentes en los próximos años, por mucho que se lleven ellos un pastel muy grande a sus amigos. Y esto es lo que hay que decirle a los ciudadanos. No va a poder resolverse situaciones de emergencia graves si se están haciendo simplemente recortes en la sanidad como los que se han hecho. Claro, Pablo, lo que va a haber es emergencias. Hay una realidad, Pablo, hay una realidad, perdonad, y es que, como bien habéis planteado, los oligarcas sirven para reproducirse a sí mismos. Claro. Y lo que estamos viendo es que se rescatan a sí mismos, que aparecen 900 millones de las preferentes y ya más rato a los preferentistas grandes y no a los pequeños, se rescata a los bancos que son de ellos, se da dinero a las autopistas que son de ellos, hoy se dan 1.350 millones por un contrato que inicialmente uno podría incluso sospechar que era fraudulento a Castor, la empresa de Florentino Pérez, por el fracking que se sabía que no iba a funcionar. Vemos el funcionamiento de la Fiscalía, que también sirve para ellos. Al final lo que tenemos es un sistema que reproduce a esa oligarquía en consonancia con esos caciques, y la pregunta sigue siendo ¿qué demonios opina la gente? Hemos mandado a Facu a la calle a ver qué opina la gente. A ver qué nos ha contado Facu.
Estamos en la Plaza Mayor, en el corazón de Madrid, y hay muchísimos turistas por aquí, pero no quiero hablar con ellos. Voy a preguntarle a los españoles qué imagen creen que damos al exterior. Es un experimento un poco extraño, pero quiero ver qué sale de aquí. Vamos a verlo. ¡Hostia, los bomberos! ¡Ay! ¡Ay! Mire, yo quiero preguntarle a usted ¿qué imagen cree que tiene España en el exterior? Para toda esta gente que viene de visita. España tiene muy buena imagen en toda Europa y en el mundo entero porque somos un país único. Único, en eso estamos bastante de acuerdo. Es un país de cerveza, tapas y supongo que también cultura, ¿no? Si pienso mal yo, imagínate ellos. Así que... Muy buena. ¿Muy buena? Buena imagen, sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Claro, como no vives aquí. No puede ser que no me haya dado cuenta de que estamos al lado del bar Éboli. Sí, se llama Éboli. Hola, sí, voy para allá. No huyáis. Ya te he pillado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, Ana. Ana, ¿qué tal? Tu amiga te ha abandonado, que ya no tienes amiga. Hasta luego. Mira, yo te quería preguntar, porque veo muchísimos turistas por aquí y como no sé inglés y no les puedo preguntar, me gustaría meterme en su cabeza y pensar, ¿qué piensa esta gente sobre España? Pues que a café con leche en Plaza Mayor o Madrid. Depende de dónde mires también. Si miras a la Cabra, pues la verdad es que es muy pobre. Jodido, la verdad es que el asunto es jodido. Y además da miedo ese asunto. No, pero en general, bueno, se ve gente por la calle, que eso está bien siempre. Se ve, bueno, ahora está en obras, un poco más triste, pero bueno, está... Ahora, bien, prácticamente siempre. Sí. Pero en temas de... qué cosas más raras pasan en Madrid. Y sobre el ébola, por ejemplo, la gestión del ébola, esta gente, ¿qué pensará? Que no se han enterado de nada, porque van por aquí con cara súper feliz, súper happy, en plan... España, ¿También? España toro, sí, pero yo me entero de todo también. ¿No te importa morir? No, porque no puede matarme nada. Hostia. ¿Dónde vives? En Seattle. En Seattle. Estados Unidos. ¿Y qué imagen se tiene en Estados Unidos sobre España? ¿Qué imagen tenemos en Estados Unidos de España? Un país con mucha calidez, gran comida, mucha diversión y más que nada gente muy amigable. En fin, hay opiniones de todo tipo. Lo que está claro es que por lo menos los turistas comerán bien, beberán bien y harán un poquito de gasto en la ciudad, que es lo que nos interesa a todos. Esto es lo que hemos conseguido hoy aquí, en la Plaza Mayor de Madrid. Pues si eso es lo que se obtiene en la Plaza Mayor, no quiero ni pensar que se obtendría en la Plaza Menor. Seguimos con lo que estábamos planteándonos. ¿Por qué la gente asume con cierta resignación fatalista o alegría esta evidente falta de calidad del liderazgo político? Sigo insistiendo, por si nos dais luz. Yo creo que no lo asumen, o sea, el 15M es una prueba de que ya no lo asumimos con fatalismo y con resignación. Y además, yo soy periodista especializada en información internacional y por eso viajo mucho, sobre todo a Oriente Medio, pero también al continente americano, y a Europa, y lo que yo veo que la gente ve de España, una de las cosas principales que en los últimos años ha marcado España es el movimiento de los indignados, que traspasó fronteras y que además se exportó de alguna manera, ¿no? Occupy Wall Street se define a sí mismo como un movimiento inspirado en las revueltas árabes y también el movimiento de los indignados. Como decía antes, yo creo que por primera vez en tiempo la sociedad está despertando. Lo que pasa es que tenemos muchos lastres, lo explicaba muy bien Vicente Navarro antes, ¿no? Procedentes también de esa cultura de la impunidad, procedente del franquismo, de una transición hecha del modo en que se hizo, y esa cultura de la impunidad legitima la corrupción que existe en todos los sectores y en todos los campos, y esa corrupción al mismo tiempo legitima o instaura una cultura, podríamos llamar, de mínimos. ¿A qué me refiero? Que en muchos centros de trabajo se premia al mediocre y se premia al servil, aunque sea un inútil. Eso es lo preferente, en el sector público y en el sector privado, lamentablemente. Y eso marca mucho las dinámicas de trabajo y explica muchas de estas cuestiones. Más allá de que, como decía Alberto, y yo estoy completamente de acuerdo, en el tema de la sanidad y la educación pública, lo que está ocurriendo ahora es que hay un desmantelamiento absoluto, porque el objetivo no es que la sanidad funcione bien, el objetivo es otro, el objetivo es que pase a manos privadas de unos amigos, además, y que centros que se han construido con dinero público, pues la gestión pase a manos privadas. Ayer mismo Juventud Sin Futuro y otras organizaciones y estudiantes universitarios impulsaron
una campaña muy interesante bajo el título Faltan 45.000, en referencia a 45.000 alumnos menos que hay en la universidad por culpa del aumento de las tasas y de la disminución de las becas, ¿no? Y en muchas aulas de las universidades dejaron las primeras filas de las aulas vacías en homenaje a esos 45.000 alumnos que no han podido seguir estudiando. Y había una pancarta que a mí me parece que resume muy bien lo que está pasando con la educación. Esa pancarta decía algo así como: mi amiga estudia en un colegio privado sostenido por fondos públicos, mientras que yo estudio en uno público que está siendo privado de fondos. Y eso lo estamos viendo los que estudian y los que somos padres de niños que van a la educación pública y que vemos cómo nos encontramos con una sorpresa cada año debido a esos recortes. Quería, si quieres, perdona Pablo, plantearos de una cosa que entendí en el contraste, ¿no? Estudiando en Alemania y luego viviendo parte del tiempo en América Latina, me di cuenta de que uno de los elementos centrales de los gobiernos latinoamericanos tenían que ver con la ineficiencia, es decir, con la incapacidad de las políticas públicas que a veces estaban diseñadas de una manera espectacular se tradujeran realmente en transformaciones reales. Y entendí que era a través de la ineficiencia del propio aparato del Estado que se colaba la corrupción. E ineficiencia y corrupción tenían mucho que ver con las debilidades de la esfera pública, es decir, con las debilidades a la hora de construir un nosotros colectivo donde lo de todos fuera realmente de todos y no de nadie, donde lo público pudieras depredarlo y lo público de alguna manera, como lo podías depredar, y eso ha pasado en este país, no te importaba la corrupción, podías afirmar estas cosas que hemos escuchado, estos roban pero por lo menos reparten un poco, o empezaban a funcionar ese tipo de expresiones cínicas donde a mí me va bien, me da igual que esos roben porque son los que me permiten que a mí me vaya bien. Por tanto, al final había una línea que juntaba ineficiencia, corrupción y falta de construcción de una esfera pública realmente virtuosa. ¿Cómo se puede revertir esa situación si es cierto el diagnóstico, Pablo? Me toca responder, aunque no quiera. Complicado, pero la clave está en que hay un déficit de autoorganización social colectiva que demande, para empezar, la transparencia, ¿no? La comisión de la verdad, con lo que han sido los 25 años de democracia española a partir del año 82 en adelante. Se necesitan saber, hay información que no se tiene. Tenemos el derecho de poder reconstruir las redes de relaciones que han configurado un tipo de mundo en el que, al final, lo que nos sucede es que no sabemos ni a dónde van a llegar. No estamos cayendo todavía de todos los guindos de los que podemos caer. Podemos caer todavía más bajo. Necesitamos, lo primero, información, transparencia acerca de cómo han sucedido cosas, y a partir de ahí, obviamente, la población tiene que entender que el juego de corrupción nos ha calado al conjunto de la población. Se ha jugado en España un doble juego en la década pasada, colectivos amplios de población, pues con el tema de la vivienda, etcétera, ha habido una especulación también social como parte de un sistema que te favorecía con incentivos que lo hicieras. Sustraerte a eso implica declaraciones públicas, y yo creo que hacen falta mucho. Pienso en un lugar, la universidad, en la que salgan colectivos de trabajadores, en la sanidad igual, que digan: nosotros nos oponemos a las lógicas corruptas y hacemos declaraciones públicas de que vamos a impedir el juego de la reproducción de la corrupción en estos tiempos posteriores a lo que... ¿Por qué ha generado tanto escándalo el caso de las tarjetas negras de Caja Madrid? Yo no creo, es decir, no creo que el caso de las tarjetas negras, creo que aparte es un pequeño detalle dentro de un gran mapa en el cual cuando hablábamos... Pero ha calado, ¿no? De alguna manera ha pasado algo para que realmente el tema de las tarjetas haya calado. Pero creo que... Porque ya cobraban demasiado, y esto es un plus. Más de 3.000 euros, Rodrigo Rato, en bebidas alcohólicas. O sea, es algo que... A mí me da igual que se lo gasten en libros que en cocaína. O sea, el problema es que se ha estado gastando dinero público y que son los mismos que han estado exigiendo que nos apretemos nosotros el cinturón, ¿no? Yo, una cosa que comentabas de la especulación que ha habido en tema de vivienda, yo creo que es que la corrupción ha sido la forma de engrasar con esos pequeños caciques en determinados territorios. Por ejemplo, el 3% del que habló Maragall con Pujol. Sale Pujol ahora que en Cataluña existe un proceso soberanista para intentar vincular corrupción con proceso soberanista. Están Caja Madrid, está Caja Navarra, en Navarra están los seres en Andalucía. O sea, ha habido pequeñas élites que han servido muy bien a las oligarquías y que han servido muy bien para desmovilizar a la población. Queremos invitaros a que veáis una sección de La Tuerca
que lo hemos llamado Hollywood manchego, ¿no? Vamos a ver lo que nos ha deparado esta semana, esta visión patria del celuloide. Adelante, vídeo. Aquí están las plumas. Se fue alicortada. Esta dirección llevaba. Luego estará junto a esa junquera y si no amonado en el mato. No puedo andar más lejos. Busca ahí. ¿Por qué regla de tres no podía estar en otro sitio, Paco? ¿Me lo quieres explicar? El pájaro perdiz no abandona el surco cuando apeona ocultarse. Venga, venga, que ahora hay tiempo para dar el segundo antes de almorzar. Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador, y ya ni se sabe lo que piensas. Pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos, que tú te crees que estamos todavía en el 36. Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí y las cosas han cambiado. Buenas tardes, nos de Dios, señores. Hola. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callad, coño, no le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceferino. Ahora te toca a ti, Regular. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quieres saber, hasta hace 2 días firmaba con el pulgar. Ahora, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Con Dios, señores. Lo habéis hecho muy bien. La novela de Miguel Delibes y la película Los Santos Inocentes de Mario Camus. Noelia. No, me recordaba la LOMCE, con todo el cariño lo digo, ¿no? Esto de os vamos a dar los instrumentos para que salgáis de vuestra culpable minoría de edad. La LOMCE ya sabéis que está inspirada en el principio de fomentar el emprendimiento en los futuros ciudadanos españoles y por otro lado le concede un peso extraordinario a la materia de religión, que pasa a ser una materia curricular. Entonces es esto mismo, ¿no? A ver si sabes cómo emprender y si no te sale bien, pues te pones a rezar, que es lo que hace ella, ¿no? Presignarse antes de empezar a escribir. O sea, o te encomiendas a la Virgen o te encomiendas a una caja que te preste dinero para empezar un negocio. Quiero decir, es esclarecedor, ¿no? Estos mitos nacionales a veces de pronto funcionan en determinados contextos. ¿Ha envejecido esa imagen? Vuelta, claro, para darle la vuelta. Yo creo que ahora podríamos hacer perfectamente un docudrama en el que se viera la situación al revés, con el ministro Wert llamándole tú, diciéndole, ¿le importa ver qué tal escribe? Quiero ver su letra, ¿no? Fíjense, el ministro es una persona que realmente demuestra muy poco interés por la cultura, pero sabe escribir y leer. Entonces yo creo que lo que ha sucedido en España, realmente el cambio grande, es que tenemos una ciudadanía que entiende mejor los problemas del futuro del país, del presente y del pasado, que aquellos que han dedicado su vida a generar por otra vía de recursos el acceso al poder. Se han hecho con él,
pero lo que no tienen es el rostro suficiente como para conseguir que la gente ande con ellos y detrás de ellos. Pero Pablo, en términos de nivel de lectura, de periódicos que se editan, de qué tipo de libros la gente se regala o se lee en las Navidades, parece que todavía queda asignatura pendiente en nuestro país. Bueno, eso depende si se tiene una visión de la cultura como estrictamente alta cultura, pero la cultura española tiene la característica fundamental de ser muy popular e ir elevándose poco a poco. ¿El Toro de la Vega? Bueno, el Toro de la Vega es una manifestación de una costumbre, pero refleja más bien la identidad de una gente local que se ha cerrado en torno de la defensa de un referente que podría ser cualquier otro tipo de cosa, por ejemplo leer a Shakespeare. El alarde en el País Vasco, donde se niega la presencia de mujeres. Es el peso de tradiciones de tipo cultural, es el peso de tradiciones de tipo cultural, pero hay otras culturas del presente que están hechas y rehechas en la España del 75 en adelante, que yo creo que son sobradamente de nivel. Pero, Pablo, preguntamos en este país quiénes son los últimos premios nacionales de literatura, de música, de pintura, y no lo van a saber. También la gente sabe quién es Norma Duval o Bertín Osborne. Los medios de comunicación ahí tienen muchísima responsabilidad. Y también, bueno, lo que se llama el pensamiento dominante, ¿no?, que es difundido no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de los propios, del propio poder político. Los medios de comunicación no tienen audiovisuales, ya no existe la cultura prácticamente en ellos, ¿no? Lo que entendemos, no hay una sección de libros, tenemos que ir a la 2 a buscarlo. Contribuyen a mantener ese llamado pensamiento dominante. Tenemos un periodismo que legitima el pantallazo de Rajoy, que legitima un parlamento inhibido como el que tuvimos cuando vino el presidente del Banco Central Europeo a dictar sentencia ante el Congreso español y se decidió que no se podía retransmitir desde ahí y que se anulaba el funcionamiento de los móviles mientras él estuviera dictando cátedra y diciéndoles a los señores parlamentarios lo que tienen que hacer y lo que no. Y bueno, y tenemos, sí, en algunas cuestiones, a mí me parece que es muy acertado el planteamiento de este programa, porque en algunas cuestiones pues podemos asemejarnos a lo que era esa España de finales del siglo XIX. Hay una anécdota, se dice, se cuenta que había un cacique a finales del XIX de Granada, de Motril, que cuando tuvo que hacer el recuento de votos, dijo, pues los liberales pensábamos que íbamos a ganar, pero resulta que hemos ganado los conservadores, ¿no? Y esta pequeña anécdota que define muy bien lo que era esa alternancia del poder, de un poder que estaba dispuesto a hacer absolutamente lo mismo, ganar a un partido u otro, pues en muchos sentidos lo tenemos, lo seguimos teniendo a día de hoy, y yo creo que es fundamental señalarles con el dedo, ¿no? Hay un emperador desnudo por ahí diciendo que está vestido. Bien, pues señalémoslo y ridiculicémoslo. Y ahí entra en escena esto que estamos hablando de la cultura, lo que estaba diciendo Pablo y lo que estás diciendo tú. No solo vale, creo, con tratar de cambiar un modelo que nos ha llevado a una desigualdad brutal y a políticas absolutamente despiadadas. Tenemos que buscar una estrategia cultural que sea capaz de diseminar otros valores a través de las aulas y de los medios de comunicación y de la calle, y que en esos valores esté muy presente el ridiculizar incluso esta erótica del poder que trata de relacionar a todos estos de las tarjetas black y tal. No, eso no es sexy, eso es todo lo contrario, eso es ridículo, ¿no? En todos los niveles me refiero. Crear nuevos valores que sean sensatos y que sean principios, abrazar los principios, que lamentablemente pues están arrinconados y condenados al ostracismo, ¿no? Pablo. Y que sean divertidos, que me parece que es una cosa muy sana, pero que además demuestra cultura. Es que yo creo que el problema es que a lo mejor tenemos una casta cultural y estamos disparando poco hacia ella, porque estamos todo el día disparando hacia las castas económicas y políticas, pero hay una casta... Yo no pienso meterme con Sabina. Hay una casta cultural, bien, mejor, pero te puedes meter con los profes de tu universidad, porque también hay un mundo académico que es menos rico que la cultura crítica que el país produce. Y los del 98 dijeron exactamente lo mismo sobre el mundo que les tocó vivir. Dijeron, si se han colocado solo los mediocres. Y alguien que dice eso lo dice desde un punto de vista que es culto. Dice, te voy a decir, y eso es oligarquía y caciquismo de Costa, que tenemos el problema de que aquí hay energía social y cultural de calidad que no está canalizada porque hay unos cuantos grifos cerrados que hacen que se reproduzcan unas élites, sobre todo en el discurso oficial de lo que se puede pensar y no pensar. Y eso es lo que permite que luego los premios se los lleven los que no son los mejores escritores del país, etcétera. Claro. Hay una lógica oligárquica. Fijaos que igual podemos sacar algo de luz, Marciano. Hay algo que para mí es de lo más luminoso que tenemos ahora mismo en España, que son las mareas, ¿no? Las mareas como un sitio donde se consolida de alguna manera
una forma diferente de hacer política, un alto nivel cultural, una experticia de los temas de los que se trata, un compromiso con esa esfera pública virtuosa, Marciano. ¿Por qué la marea sanitaria existe? ¿Por qué existen las mareas blancas? Bueno, o la marea blanca. Bueno, evidentemente, ¿no? Las mareas existen, el copyright de la marea la tiene la luna, ¿no? Pero no, eso es un lateral, ¿no? Yo creo que, ¿por qué existe la situación de la marea blanca? ¿Por qué surgió en Madrid? Bueno, yo creo que hay una combinación de factores, ¿no? O sea, por un lado, hubo una agresión muy potente, ¿no?, contra el sistema sanitario público, que la gente entendió, la gente que trabajaba en el sistema, inicialmente, y luego el conjunto de la población, que no era razonable, ¿no?, que iba a deteriorar algo que estaba funcionando relativamente bien o bastante bien, depende de cómo se mire, ¿no?, y que además lo estaba gestionando y lo estaba decidiendo unas personas que no conocían nada de los problemas, que no tenían ninguna capacidad de escuchar a los profesionales, ¿no? Y luego yo creo que también había en el sector profesional, al menos últimamente, cuando hablabais de esto antes, no quería decir nada, pero bueno, el sector profesional, al menos entre los médicos, yo creo que mayoritariamente es una gente que estudia mucho, que sabe mucho, pero que sabe mucho de lo suyo, ¿no? Y que en la universidad no ha fomentado un conocimiento, la cultura, ¿no? Es decir, que son gente que probablemente ahora tiene menos conocimientos generales, pero muchos más particulares, muy enfocados en la línea de, yo creo, que lo que es la universidad en Estados Unidos, ¿no? Es gente que sabe mucho de una materia muy concreta, que es muy experto en esa materia, pero que en cambio no se le han dado conocimientos ni referentes a nivel general, ¿no? Entonces, cuando esa gente ha visto que a pesar de que sabían mucho sobre algo, las decisiones sobre lo que ellos sabían mucho la estaba tomando gente que no sabía absolutamente nada, y además de manera prepotente, dijeron, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Yo creo que ahí también influyó mucho el 15M, ¿no? Porque la gente había visto que se había producido una gran respuesta social, alguna gente había participado en esa historia, y eso favoreció, ¿no? Porque otra de las cosas que ha facilitado que durante mucho tiempo no hubiera respuesta social es que siempre el poder, como es lógico, intenta generar la convicción en la ciudadanía de que no se puede hacer nada, ¿no? Que lo que se hace es lo único que se puede hacer. Para hablar de eso tenemos algo que también uno se da cuenta cuando viaja a otros países, que es la diferencia de los medios de comunicación, ¿no? Tenemos al otro lado de la línea a Pascual Serrano. Pascual, buenas noches. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Pascual? Hola, ¿qué tal? Pues aquí andamos, ¿qué tal, Juan Carlos? Bien, aquí andamos discutiendo cómo hace más de un siglo Joaquín Costa en Oligarquía y Caciquismo ya se quejaba de los medios de comunicación de la época que mentían acerca de las responsabilidades de la monarquía en desastres como el de Marruecos o en sus procesos de enriquecimiento. ¿Hay una oligarquía y un caciquismo en el siglo XXI en la prensa en España? Bueno, yo creo que la hay como en todo, que decir, el capitalismo, y sobre todo en un país con la transición que tantas veces hemos denunciado en España, hay caciquismo en las tierras, hay caciquismo en los bancos y hay caciquismo, como no, en los medios de comunicación, ¿no? Es decir, hay unas familias, hay un oligopolio familiar centenario, que es el que controla los medios de comunicación, como ocurre con las ciudades o con los bancos. La transición lo que hizo es que incorporó un par de familias nuevas, ¿no? Es decir, si antes teníamos a los Godó o a los Ibarra, pues incorporó a los Polanco, a los Asensio y a los Moll, pues para seguir manteniendo una especie de, bueno, como el consenso que se decía, una especie de entente entre el antiguo régimen y el nuevo, que en realidad no variaban mucho, ¿no? Nos contaba ahora mismo Marciano que los médicos profesionales versados en su conocimiento empiezan a darse cuenta poco a poco de que les están engañando, pero sabemos que esos médicos leían unos medios de comunicación, bueno, una prensa, no hace falta imaginar mucho qué leerían, ¿no? Eso limita bastante la posibilidad de avanzar, ¿no? A mí me preocupa que, lógicamente, cada uno en su gremio pues, ve los defectos y le preocupa su entorno más cercano, ¿no? Es decir, si a Marciano le preocupaban los médicos, a mí me preocupaban los periodistas, porque los periodistas aún tenían menos perdón, ¿no?
Al fin y al cabo, el médico estaba, la información que le llegaba estaba mediatizada por los medios, ¿no? Pero los periodistas, en teoría, deberían de saber lo que estaba pasando y no por eso tenían un mayor espíritu crítico o una mayor reivindicación o una mayor nivel de dignidad a la hora de luchar por los derechos, ¿no? O por la regeneración de su profesión. De alguna manera, tú que has trabajado sobre el tema, los medios de comunicación también diferencian, ¿no? A quién critican y a quién no critican. Incluso es más fácil que critiquen a veces a un político a que critiquen a un banquero. Bueno, efectivamente, siempre hay un consenso, como bien decíamos en ese documental que se inspiró en mi libro y que hicieron Javier Couso y Pablo Iglesias. El documental tenía un título que yo creo que era muy significativo, que es que, como alguien me había dicho, fue en Estados Unidos, dice, aquí se puede criticar a los demócratas, se puede criticar a los republicanos, se puede criticar a la OTAN, se puede criticar a... Lo que no se puede decir es que hemos encontrado una mosca en una botella de Coca-Cola. Es decir, esos son los intocables, es decir, no se puede criticar al del dinero, no se pueden decir los nombres de los grandes almacenes, no se puede decir quién es el que se ha ido con una jubilación en el banco, es decir, esos son los intocables. Una vez que es intocable, luego puede jugar a la pluralidad peloteando a los políticos, sobre todo, pero sin tocar nunca los fundamentos del régimen. ¿Podemos imaginar en España, Pascual, un trabajo periodístico que realmente identifique a sinvergüenzas, a corruptos? ¿Hay periodistas detrás de los casos de corrupción? ¿Realmente puede la prensa poner contra las cuerdas, no sé, la red Gürtel, el caso de las tarjetas Black, o se trata de otro tipo de operaciones? Bueno, yo creo que, según de qué prensa hablemos, es decir, yo creo que ya hay, claro, una prensa del viejo régimen y una prensa de la nueva situación que están viviendo la sociedad, ¿no? Creo que hay un fenómeno, de hecho yo lo trato en un libro que acaba de salir, en el que se habla de nuevos medios, es decir, de La Marea, del Diario, de Jotdown, de Infolibre, es decir, existen unos fenómenos ya de medios, yo diría, cooperativos, colaborativos, que ya no dependen de los bancos, que ya no dependen de grandes inversores, que no dependen de grandes anunciantes, pero que necesitan evidentemente la participación y el compromiso de los ciudadanos y de los lectores o de las audiencias, ¿no? Y yo creo que ahí sí que pueden surgir, de hecho están surgiendo, es decir, la denuncia de tarjetas, de las tarjetas Black, las denuncias de Gürtel y tal, están surgiendo en parte de medios de ese tipo que son por los que tenemos que apostar. Los del viejo régimen debemos de olvidarlos, porque esos ya están absolutamente hipotecados al establishment financiero y político de la antigua situación. Pascual, Diagonal, Infolibre, se quejan de que no tienen suscriptores suficientes como para aguantar, y de alguna manera eso lleva a otros medios que quizá inicialmente tuvieron voluntad de liberarse, pero necesitan publicidad del IBEX 35. Lo que pasa es que los ciudadanos debemos de entender de que los medios solo pueden vivir por tres vías, ¿no? Es decir, uno, por un Estado social que entienda que la información es un derecho fundamental y que como tal debe de ayudarse con recursos públicos, algo que evidentemente no parece que esté pasando por los gobiernos actuales europeos. Dos, por la publicidad y el apoyo del Corte Inglés o del BVA, que es el modelo evidentemente que tanto denunciamos en sus contenidos y que además se está desplomando. O tres, los ciudadanos que le apoyen suscribiéndose, que le apoyen con comprándolo, leyéndolo. Esa es la única opción que nos queda. Yo creo que el ciudadano debe de entender que ya se ha acabado ese periodo en el que íbamos los domingos, nos daban un periódico por €1, nos daban un dominicano y nos daban media cubertería o un DVD. Eso se ha acabado, ¿no? Se ha acabado porque evidentemente ya no hay ningún Corte Inglés dispuesto a financiar eso, y si lo hubiese, eso sería a costa de un contenido empobrecedor, ¿no? Y vendido. Por eso yo creo que los ciudadanos debemos de entender que hay que apoyar esos proyectos, y es el único modo de que existan, ¿eh? Bueno, será una buena señal de que realmente lo que significó el 15M y esa recuperación ciudadana de la política se expresará cuando realmente tengamos la voluntad y la madurez de financiar medios de comunicación, que habrá que comprarlos, de alguna manera habrá que pagar para que exista esa prensa libre. Pascual Serrano, periodista y amigo, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, Juan Carlos, un abrazo. Hasta pronto, Pascual. Bueno, vamos a ir
terminando, nos queda muy poquito. Queríamos terminar, fijaos, en qué medida, preguntándonos, en qué medida también esta oligarquía y caciquismo es una cosa de hombres, ¿no? Es decir, en qué medida, en qué, de soberano y de veterano. Sorprende la foto, ¿no?, de estos ladronzuelos, presuntos ladronzuelos de las tarjetas de Caja Madrid, que son todos hombres, ¿no? Es verdad que ahí está Esperanza Aguirre, que de alguna manera es responsable de haber colocado a unos cuantos, ¿no? La oligarquía y el caciquismo, os pregunto, ¿tiene algo que ver con el patriarcado? ¿Tiene algo que ver con...? Sí, claro. Cuéntanos. Quienes acceden al poder, la mayoría, hay un porcentaje muy elevado que son hombres, ¿no?, en todos los sectores profesionales de este país, y las mujeres siguen siendo una minoría, con lo cual es lógico y tiene toda su lógica que haya menos mujeres. Lamentablemente, demasiado a menudo, las mujeres asumen para llegar a puestos de poder lo peor del sistema y del modelo actual y de estas prácticas caciquiles, ¿no? Entonces, no es casualidad que veamos a menudo a mujeres protagonizar también casos de corrupción o cosas tan bochornosas como, por ejemplo, el tema de las torturas en Abu Ghraib. Yo siempre lo pongo como ejemplo. No es casualidad que precisamente la que saliera a la luz siendo la máxima torturadora, públicamente hablando de aquello, fuera una mujer. ¿Por qué? Para sentirse aceptadas en un mundo patriarcal y fundamentalmente masculino, se sienten obligadas a menudo a asumir ese tipo de roles, ¿no?, tan lamentables. A mí me parece muy interesante lo que ha dicho Pascual, estoy siempre muy de acuerdo con él. Me gustaría insistir en el tema, como periodista, en el tema fundamental de que tenemos que concebir la información como un servicio público, porque es un derecho fundamental, y la información, si no hay una información de calidad, las sociedades van a estar mal informadas y por lo tanto van a ser fácilmente manipulables. Y aquí al final, a lo largo de en esta mesa, a lo largo de la conversación que hemos mantenido hoy, estamos continuamente terminando en el papel que juegan los medios de comunicación, que están en manos de un poder empresarial determinado, pero que en los últimos años, además, la situación del periodismo ha ido a peor en el momento en el que el poder financiero entra a los medios de comunicación, porque ya no solo dependen de empresas o de un poder financiero que les pone publicidad, es que ahora el poder financiero ha entrado dentro, a través en muchos casos de fondo de inversión, de los medios de comunicación. Dice David Simon, un excelente periodista estadounidense reconvertido en un mejor aún guionista de series tan estupendas como The Wire, que hay un antes y un después a nivel global en el periodismo occidental, marcado por ese momento en el que los medios de comunicación salen a bolsa y entra el poder financiero en ellos. A partir de ese momento están dispuestos incluso a trocear los medios de comunicación, es decir, a sacrificar incluso los medios de comunicación y por supuesto el periodismo y la calidad del periodismo para un grupo reducido de personas que están al mando y que son dueños, embolsarse más pasta y retirarse a jugar al golf, como dice David Simon, y de vez en cuando sentar cátedra contando lo bueno que es el periodismo y cómo se hace buen periodismo cuando ellos han matado en parte el periodismo. Teníamos una pregunta en el aire y si es posible de alguna manera que la mitad de la población, es decir, las mujeres, pueden ayudar a superar esta recurrencia de esta oligarquía y caciquismo que marca la península ibérica. Y queremos trasladar la pregunta a Laura Gómez, directora de Igualdad de la Diputación de Guipúzcoa. Buenas noches. Gabón, ¿qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. Laura, queríamos preguntarte, venimos discutiendo durante todo este programa acerca de la recurrencia, ¿no?, de problemas que atrasan el avance de este país, porque son problemas de hace más de un siglo: el problema social, el problema territorial, el problema internacional. ¿Hay una cuestión de género en la oligarquía y el caciquismo? Pues yo creo que evidentemente sí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo con las tarjetas Black, ¿no?, muestran, y quienes, ¿no?, al final se estaban beneficiando de ellas, ¿no?, muestran bastante, creo que fielmente, el perfil de las personas que ocupan los espacios de poder, de influencia y de decisión, ¿no?, su sexo, sus edades y procedencias. Yo creo que aquí hay una cuestión, que es que el contrato social que firmamos para regular nuestra convivencia llevaba implícita la firma de otro contrato que suele quedar invisibilizado, que es el contrato sexual. Ese reparto de espacios entre mujeres y hombres
con desigual jerarquización y valoración, ¿no? Para las mujeres el espacio de lo privado, de lo doméstico y de los cuidados, y para los hombres el espacio de lo público y de lo que tiene relevancia social. Entonces ahí yo creo que las medidas de acción positiva que se han puesto en marcha desde los marcos jurídicos, como las cuotas, por ejemplo, han posibilitado corregir esa realidad, pero creo que bastante tímidamente y más estéticamente que en la práctica. Y en algunos espacios muy concretos, como los de la representación pública en instituciones colectivas. Y ahí lo que suele ocurrir mayoritariamente es que las mujeres ocupamos los ámbitos vinculados a nuestro rol, ¿no? Servicios sociales, sanidad, educación, mientras que las carteras como importantes de economía, fiscalidad, infraestructuras o presidencias, que mueven infinidad de recursos o simbólicamente son muy importantes, son ocupados por ellos mayoritariamente, ¿no? Y creo que ahí tenemos como apenas en esas medidas de acción positiva desde lo público hemos tenido muy poca capacidad de incidencia en el ámbito privado, empresarial, porque hay enormes resistencias a hacer otro reparto de poder más inclusivo, ¿no? Entre la mitad de la población, las mujeres que estamos minorizadas y excluidas. Pero Laura, de poder. Déjame preguntarte, porque uno escucha a Mónica Oriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, disparar, ¿no?, contra la rentabilidad de la contratación de mujeres. Uno piensa en Esperanza Aguirre, que es la responsable también de buena parte, ¿no?, de ciertos tejemanejes, chanchullos en el entorno de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento en su momento. Uno ve cómo son mujeres las que, por ejemplo, defienden algo tan arcaico como que solamente sean hombres los que tienen funciones principales en el alarde. ¿Cómo explicamos entonces esto? Yo es que creo que lo que vemos es que las mujeres, cuando están en esos espacios de poder, de influencia y de toma de decisión, en algunos casos son espacios o lugares que heredan. Por ejemplo, es el caso de algunos, o cedidos por algún varón, como es el ejemplo de Patricia Botín, o son cooptadas por ese poder o por esa oligarquía al servicio de mantener el estado de las cosas, y que han adquirido para sobrevivir en ese espacio las formas de pensar y hacer de los propios varones. Y ese es el ejemplo claro que tú ponías también de Mónica Oriol, la presidenta del Círculo de Empresarios, o la propia Esperanza Aguirre, ¿no? Y podemos, por favor, un poco de optimismo. Podemos pensar que quizá una clave para acabar con esta oligarquía y caciquismo es que las mujeres asumáis, ¿no?, un papel público que no sea imitativo del de los hombres. ¿Podemos contar con esa esperanza? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que en las últimas décadas, como vamos, yo creo que hay como indicadores que nos muestran, ¿no?, que somos más conscientes, que estamos empoderadas, que estamos ocupando esos espacios y además intentando replantearlos y cuestionándolos e inventándonos e imaginando otras formas de hacer, ¿no?, y de construir sociedad y otra forma de vivir juntas y juntos. Y yo creo que bueno, pues en la Diputación de Guipúzcoa, por ejemplo, yo creo que hay muchas mujeres que estamos en las carteras de gobierno y mujeres con carteras muy importantes, con mucha relevancia y con muchísimos recursos, como son la de Hacienda, Fiscalidad o presidencias, ¿no? Aquí en Madrid, peras son peras y manzanas son manzanas. En fin. Ánimo, lo vamos a cambiar pronto. Laura Gómez, directora foral de Igualdad de la Diputación de Guipúzcoa, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en La Tuerca. Buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Agur. Agur. Noelia, tenemos que marcharnos. Vaya por Dios. Cuéntanos. No, que yo simplemente lanzaría así al aire que sí, que todo esto es necesario, pero que hablamos de mujeres y políticas y son mujeres en las instituciones, que hace falta también que las mujeres se hagan con la protesta y que hace falta que la protesta social, que en estos momentos está tan viva y es tan importante, tenga un sesgo de género, en un sentido feminista. Marciano, la marea blanca, un protagonismo de las mujeres importante, ¿no? Bueno, lógico, ¿no? Porque el 80% o más de los profesionales, de los trabajadores de la sanidad son mujeres, ¿no? Entonces son fundamentales y han ocupado espacios, yo creo que a todos los niveles, ¿no? Como era lógico, ¿no? Olga. En la marea verde también hay muchísimas mujeres, claro. ¿Y el periodismo
¿Va a romper Está el despertando. predominio de la testosterona? Bueno, la mayor parte de las licenciadas de periodismo somos mujeres y en las redacciones hay más mujeres que hombres habitualmente, pero en el momento en el que empiezas a hurgar y a ver la jerarquía, pues cuanto más arriba, más hombres hay, ¿no? Y menos mujeres. Pero bueno, yo creo que hay muchas mujeres dispuestas a conquistarlo y a aplicar otras formas de hacer periodismo y otras formas de relacionarse con los otros. Alberto, danos unas conclusiones. Bueno, creo que hemos estado así en general. Bueno, de lo que hemos hablado, Claro, es que hemos estado hablando de este país mucho y creo que nos hemos dejado uno de los... estos países. No, más que nada nos hemos dejado uno de los temas clave, ¿no? Que es la cuestión nacional, que no territorial, y que además ha venido acompañada de, durante los últimos 30 años también, de movimientos rupturistas. Yo creo que en esto la clave es no dejar para pasado mañana ninguno de los asuntos pendientes. No hay que tener miedo a la democracia. Hoy en día, por ejemplo, en Cataluña hay un proceso muy interesante que los demócratas catalanes, los demócratas españoles, los demócratas vascos tenemos que apoyar, y no dejar para pasado mañana, para ya lo resolveremos después, sino que afrontemos todos los elementos de los que hemos estado hablando para la transformación social. Ada Colau tranquiliza, Rajoy intranquiliza. Pablo, el motín de Esquilache nos brinda enseñanzas frente a esa impugnación de esa oligarquía y caciquismo y esa lectura que al final nos lleva a la parálisis de los hechos históricos. Sí, que podemos tener mejor suerte que los que pelearon antes, que pasaron a la historia como si hubieran sido unos descerebrados tradicionalistas, cuando lo que estaban era planteando, en un lenguaje muy distinto al de sus élites, una forma de autoorganización. Necesitamos repensar qué entendemos por democracia, para qué la queremos, qué objetivos queremos, y en el caso de la mujer, si se trata de que reaparezca en el espacio público, que lo tuvo también a lo mejor en otros periodos o en otros contextos, pero que tampoco sea para traer su mundo doméstico a la política, porque eso es lo que tenemos hoy gobernando Europa, una mujer que trata a Europa como si fuera su casa en el peor sentido. Gasta poco, ahorra un poquito, porque yo me quiero comprar mis joyas a fin de mes. Y esto también está sucediendo hoy, desgraciadamente. Precisamente es el paradigma entero el que tenemos que cambiar, de una ciudadanía que se hace consciente de que lo que hace, por desgracia, tiene también mucho que ver el efecto que pueda tener en términos de su reconocimiento y de su fama. El motín de Esquilache pasó a un olvido. Nosotros no podemos ser nuevamente una ciudadanía en movimiento que dentro de 5 años la recomposición de las fuerzas nos condena a ser, pues eso, los abandonados o los olvidados de la historia, ¿no? Hasta aquí la tuerca de hoy. Decía Rousseau que se representa lo que no está presente, y si se representa al pueblo, el pueblo entonces no está. No dejen ustedes que les representen más allá de lo estrictamente necesario. No dejen ustedes que nadie les escriba la historia, si no puede venir un Borbón a decirles que la Constitución de Cádiz era una constitución que servía sobre todo para que todos juntos se unieran en torno al rey Felón, y sobre todo no dejen ustedes que nadie les robe ni la memoria ni el coraje. Vean ustedes la tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria, y que como cada jueves se despide hoy con nuestra tuerca Sound, con una música excelente de nuestros compañeros, no sé dónde están, pero están por algún lado. Una música estupenda. ¿Cómo es? El Cangrejo. Pues ahí nos vamos, con el Cangrejo que va para atrás, pero nosotros no, hacia adelante. Hasta la semana que viene. Se ha perdido el dado, algunos dijeron que nos lo habían quitado, pero atando cabos, ellos mismos fueron los que seguían jugando, y ahora en el tablero solo quedan 2 contrincantes, y ahora compañeros, no tenemos ficha ni representante.
dedican a pasarse de uno a otro el muerto. Pero escucha atento, no hay ninguno de ellos que no duerma, no hay ninguno de ellos que no tenga un sueldo, no hay un puto de ellos que no sepa que hemos despertado.